quiero comentar, ya que el foro es de astros y cerebros, ¿no? Cosmos y cerebros, pues una pregunta que nos podemos plantear al respecto es, bueno, ¿y cómo es que estamos aquí? ¿No? Que es curioso, ¿no? Esta especie humana que está aquí, que en realidad ocupa un punto minúsculo alrededor de una estrella en cualquier galaxia que se puede uno encontrar en el universo, y sin embargo parece que somos como el centro de ese universo. Es lo que hemos pensado durante siglos, durante milenios, ¿no? Y bueno, cada vez más nos vamos dando cuenta de que eso no es exactamente así. Nuestro papel está, pues como ha explicado Eva, en un punto en el universo. Lo que pasa es que es verdad que nosotros como primates, pues somos unos primates, no lo podemos negar en absoluto, y además unos primates muy sociales, tenemos siempre el automatismo de buscar allá donde podamos diseño, intención, propósitos, y entonces pues parece que estamos aquí por un diseño, por un propósito, con una intención, por la voluntad de alguien. Tendemos a buscar la voluntad de alguien detrás de las cosas, ¿no? La ciencia nos va demostrando que esto no es así. Entonces, ¿de dónde pudo venir esta especie, como puede haber otras en otros planetas, igual de inteligentes o más, espero que más? No es difícil, honestamente. ¿De dónde? Bueno, la cuestión es, parece que hay unas leyes en el universo, ¿no? Según las cuales las cosas tienden a complejizarse, como ha dicho Eva, como ha dicho Antonio, ¿no? Es cierto que aumenta la complejidad en muchos lugares del universo, en muchos lugares como el nuestro, como nuestro planeta, donde aumenta la complejidad de muchas especies, y la nuestra, lo que es en concreto nuestro cerebro, es un ejemplo supremo de sistema dinámico altamente complejo, que además le cuesta mucho mantener el equilibrio, mantener lo que se llama la homeostasis, por lo complicado que es, de manera que en nuestro caso no solo tenemos que mantener el mismo equilibrio que cualquier animal biológico, que las bacterias, sino además tenemos que mantener un equilibrio social, que eso lo hace mucho más complicado, y por eso tenemos tanto cerebro. Bien, las circunstancias que han llevado a que esta especie exista y sea como es, y sea capaz de hacerse estas preguntas y de viajar a tantos miles de millones de kilómetros, enviar máquinas y demás, no es más que el azar, las circunstancias. Es decir, igual que ha ocurrido con la formación del universo, la formación de los planetas, que irregularidades en el cosmos son, esto ya me corregís vosotros, ¿no? Son de alguna manera las que explican o las que motivan que se hayan formado las estrellas y los planetas, ¿no? Sino de hecho el universo no es homogéneo. Pues igual ha ocurrido el hecho de que nuestro planeta, la Tierra, esté en el lugar que está, a la distancia que está del Sol, ¿no? Y que haya surgido la vida, que es otro de los misterios todavía para la ciencia en un momento dado, y eso cambió la atmósfera del planeta, pues propició que surgiera antes o después. No necesariamente, no somos una especie necesaria, pero surgió antes o después una especie como la nuestra, donde, como digo, el grado de complejidad es muy grande. Bien, ¿y cómo ha sido este camino hasta llegar hasta donde estamos aquí hoy? ¿Qué mecanismo lo explica? Aparte de la complejidad universal, ¿no? El hecho de que la complejidad en el universo efectivamente vaya aumentando con el tiempo. Bueno, parece que hay una teoría, que es la teoría de la selección natural de Darwin, que explica gran parte de este fenómeno, ¿no? De Darwin siempre se ha dicho que lo que él proponía era que lo importante es la adaptación de los organismos al medio y también la reproducción de estos organismos. En realidad yo creo que esto lo dice mucha gente, no solo cosa mía, se ha barnizado un poco la teoría de Darwin o las propuestas de Darwin, porque en realidad lo más importante no es adaptarse al medio, sino dejar descendencia. Eso es realmente lo más importante. Y eso es lo que de algún modo ha propiciado que las especies vayan cambiando. Aquellos individuos, aquellos miembros de una especie que mostraban características que por alguna razón les facilitaba dejar más descendencia, al final iban modificando el curso de la historia natural y provocando que surgieran nuevos especímenes, nuevas especies. Lo curioso, que esto le trajo mucho de cabeza a Darwin durante mucho tiempo, es que hay muchas adaptaciones o hay muchos rasgos en muchas especies que sí favorecen la reproducción, pero no se explica muy bien el por qué existen, es decir, qué utilidad tienen algunas cosas, como por ejemplo, que es un tema que le trajo mucho de cabeza, la cola del pavo real, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener esto, ¿no? De que se inventara el hecho de que, pues lo que está ocurriendo, que la selección tiene recovecos caprichosos, se inventó un término que es derivado de la selección natural, que es la selección sexual, que quiere decir que
las hembras o los machos deciden con quién se aparean y por tanto con quién tienen descendencia. Y aquí entra la voluntad, vamos a decirlo así, del miembro de la especie que permite que otro miembro de la especie se aparee con él. Entonces ya empezamos a meter los caminos tortuosos del azar y del capricho de los miembros de la especie. Eso de la selección sexual, digamos que es en gran parte, y Darwin lo dijo así cuando en su libro sobre el origen del hombre del ser humano, que la selección sexual es lo que explica en gran parte la existencia de nuestra especie. Bien, ¿y qué es lo que han ido buscando, qué es lo curioso, las hembras o los machos de las especies que nos precedieron para llegar a esta especie que tenemos hoy en día aquí, tan complicada y con tanto recoveco mental? Pues sencillamente lo social. Parece ser que aquel que era capaz de manipular lo social, de manejarlo, de manipular a los demás, de descubrir intenciones, de expresar intenciones y expresiones, fue aquel que tuvo más éxito, y en esto llegó lo que llama la competencia social, es decir, fue una carrera según la cual nuestro cerebro se fue haciendo cada vez más complejo, más complicado, precisamente para poder pillar las trampas, las posibles trampas, o incluso generarlas nosotros con respecto a los demás y llevarnos un beneficio en el mundo social, ¿vale? Esa parece que es la clave de la selección natural, de la parte de la selección natural que provocó de algún modo que esta especie se haya hecho tan compleja. Y claro, al servicio de esa conducta social tan complicada, donde hay varios individuos y tenemos que conocerlos a todos ellos y saber sus intenciones y que ellos entiendan las nuestras o que no sepan cuáles son verdaderamente las nuestras, de esto hay mucho en la dialéctica del día a día del ser humano, pues el cerebro se ha hecho infinitamente complejo. Y eso es un factor importante para poder pillar esas cosas que lleva la gente en su cabeza, para poder sacar lo que llevan otros en su cabeza y poder yo llevarles a ellos lo que yo tengo en la mía. El cerebro humano ha llegado a un punto en el que la información que utiliza, sobre todo la corteza cerebral, que es la parte más evolutivamente reciente y la que más ha crecido en nuestra especie, como digo, es la corteza cerebral, solo utiliza apenas un 20% de la información que le llega de fuera. Todo lo demás es trabajo cosecha propia, lo elabora él mismo, el cerebro, ¿vale? A partir de unos pocos datos exteriores, él llega a abstraer, a separarse de la realidad. Esta abstracción es muy importante, ¿vale? Porque le permite ver más allá de lo que le permiten ver los sentidos, por su propio trabajo. Precisamente esta capacidad de abstraer es lo que más destaca en nuestra especie. Su origen sería social, sí, pero es lo que nos ha permitido diseñar los telescopios que utilizan los astrofísicos, entre otras tantas cosas, ¿no? Todos nuestros avances científicos no consisten más que en esa capacidad de separarse del mundo perceptivo, concreto, inmediato, y abstraer realidades que van más allá, y eso es precisamente que fueron, ya digo, en origen fueron sociales, pero que al final han permitido que la especie llegue donde estamos. Bien, y voy a terminar, hay muchas cosas que podría mencionar, pero bueno, quería ser también más o menos breve, y sobre todo por no andar con la chuleta, que queda muy feo, ¿vale? Quería terminar diciendo que, bueno, no es quizás podría ser un tema que podríamos tratar, que es el de la consciencia, ¿no? Porque, como empezaba diciendo en mi introducción, pues de dónde viene esta especie tan curiosa que parece que la han diseñado a posta para que sea tan interesante, imagen y semejanza de algo que no sabemos lo que es. Bueno, ha habido varias revoluciones gracias a la ciencia. Una, desde luego, fue la copernicana, ¿no? Según la cual la Tierra no es el centro del universo, no da el universo vueltas alrededor nuestro. La siguiente revolución fue la de Darwin, según la cual pues, somos un animal más. Aún así, todavía cabe pensar que tenemos un papel o que tenemos una forma de ser peculiar, única en el universo, muy curiosa, muy rara, llamémoslo como quieras, pero en los tiempos actuales está habiendo una revolución en neurociencia según la cual nuestro último reducto, lo que creíamos que era lo que nos hacía diferentes del resto de los animales y puede que del resto de vidas que haya en otros planetas, era la consciencia, y sin embargo en neurociencia se va viendo que la consciencia no es un producto útil del cerebro, es un producto del cerebro, depende de él, pero no es algo que sea exclusivamente humano, es decir, tampoco en eso somos únicos.
¿Por qué? Porque hasta las urracas, lo admite la ciencia hoy día, los cuervos y muchos otros animales, sobre todo los mamíferos, tienen tanta conciencia como nosotros. Son conscientes de menos cosas, pero tienen también conciencia. Dicho esto, queda cada vez más claro cuál es nuestro lugar en el universo, en ese universo tan infinito que conocemos, ¿no? Y concluyo con esto: estamos aquí por una serie fortuita de situaciones caprichosas, ¿vale? Y aquí estamos. Ahora nos hacemos preguntas, pero somos una especie más y poco más. No debemos de creernos más de lo que somos. Y eso también lo digo un poco para tener en cuenta que el planeta en el que estamos no es nuestro y debemos de cuidarlo, ¿vale? Y ser conscientes, salir de esa mente de ameba o de bacteria, ¿no? De cianobacteria y, en fin, progresar un poco más. Y ya aquí dejo algunos temas para la discusión, ¿no? que haga falta.